Cristian Zurita está con nosotros. Cristian, gracias por acompañarnos. Aprovechemos de estos pocos minutos que nos quedan para hacer algunas preguntas. Y empiezo con dos puntuales. Primero, el caso León de Troya, el famoso caso de narcotráfico. ¿Desde cuándo se investigó y cuándo se archivó? Es importante porque veo que hay discusión en torno a las fechas. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Gracias por esta invitación. Lamento llegar un poco tarde. Estaba terminando otra entrevista también de este tipo. A ver, la investigación de lo que se entiende inicia en el mes de mayo de 2021, ¿sí? A partir de la identificación de la policía de este grupo de narcotraficantes relacionados a los albaneses que estaban efectivamente interesados en llevar drogas, ¿no es cierto? Entonces logran cooptar a uno de los protagonistas, pinchan sus teléfonos, al hacer seguimiento se encuentran con los albaneses, al pinchar a los albaneses se encuentran con Rubén Chévez, al pinchar a Rubén Chévez se encuentran con todas sus relaciones políticas, ¿sí? E identifican una relación por demás estrecha entre el señor Rubén Chévez y el señor Danilo Carrera. Hasta allí, pues, el informe lo que identifica es una serie de árboles de relaciones en los cuales, sí, el señor Chévez tiene una relación estrecha con los albaneses y tiene una relación de amistad estrecha con el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Eso se entiende que sucede en mayo, ¿sí? En octubre de 2021, es decir, pocos meses después, la comandante general de policía, Tanya Varela, ordena disolver el equipo de investigación, sí, que se cumple luego, pues, después de algunos meses, y pues en marzo ya del año 2022, el juez Cristian Quito ordena pues el cierre el archivo del caso por pedido de la Fiscalía General del Estado. Ahora, que Rubén Chévez tenga relación con la mafia albanesa y a su vez relación con Danilo Carrera. Primero, ¿relaciona a Danilo Carrera con la mafia albanesa? Rubén Chévez tenía un pasado relacionado al narcotráfico también, ¿no es cierto? Entonces, esto lo pone en una relación más vulnerable, ¿sí? al señor Danilo Carrera, ¿sí? Porque debió conocer en algún momento, sí, el pasado o el prontuariado de quien es uno de sus grandes amigos, ¿sí? Entonces, esto le pone en una condición mucho más difícil y mucho más grave. No es una pregunta fácil de responder, porque aquí existe, pues, un camino que si tomamos hacia la izquierda o la derecha, desbalancea la realidad, ¿sí? Sí, pero pues la gran pregunta es justamente esa, ¿sí? La gran pregunta es si el señor Danilo Carrera conocía de las actividades de Chévez. Yo creo que esa es la primera que habría que hacerse. Después habría que preguntar si es que el señor Danilo Carrera en algo pudo estar involucrado. Hasta ahora parece que no. ¿Sí? Pero la primera pregunta es esa. Claro. Y la otra pregunta que también seguramente estarán rebuscando para que salga afirmativa los políticos de oposición es si es que está involucrado Chévez, que conoce a Danilo Carrera, y Danilo Carrera es cuñado del presidente, ¿el presidente Lasso tiene algo que ver? Es más difícil, es mucho más difícil. El presidente de la República, creo que es muy difícil que el caso pueda llegar a manchar al presidente de la República, como un posible actor dentro del narcotráfico, me refiero, ¿no? O un posible actor que se dejó llevar por las exigencias o pedidos de Danilo Carrera, que a su vez venían del señor Chévez. No creo que eso suceda. Eso es muy difícil de pensar. Y yo creo que allí terminaría este círculo, ¿sí? En el cual se intenta manchar al presidente de la República. Yo creo que eso va a ser muy difícil de probar. Si es que hacen ese tipo de inferencias, creo que la comisión que está al frente de la Asamblea estaría cometiendo un grave error. ¿Cómo probar o cómo determinar que hay un tráfico de influencias cuando existieron recomendaciones? Por ejemplo, el caso de Bernardo Manzano. Yo le entregué mi carpeta en una reunión social que me pidió el señor Chévez y después de un año fui nombrado ministro, ni siquiera inmediatamente. ¿Esto puede configurarse como un tráfico de influencias? ¿Una recomendación del nombre de alguien para un cargo N? En el caso de Manzano, no. Manzano lo hace por una delicadeza
con respecto a los hechos y renuncia, porque eso es lo que se debe marcar en los principios democráticos. Dice, o sea, puedo estar involucrado en algo, no sé si es que lo estoy, sí, pero es mejor irme para no generar problemas, y lo ha dicho públicamente. Ahora, en un año, desde que entregó su carpeta a Chévez, puede haber sucedido cualquier cosa, pueden haber pensado su nombre, o sea, no necesariamente pasó por Chévez esto, ¿sí? Es posible que sí, pero lo más probable es que no, ¿sí? Entonces, allí no se marcan este tipo de relaciones, pero yo creo que el tema va por otras circunstancias. O sea, yo creo que el problema central, la gran vulnerabilidad que tiene el gobierno nacional, sí, es identificar si es que este caso fue archivado por órdenes superiores. Ese es el gran problema, ¿sí? No necesariamente la presencia del señor Chévez como un relacionado al narcotráfico, ¿ya? Sino el hecho de que autoridades hayan conocido el caso y hayan permitido el archivo del mismo. Eso es gravísimo y eso es lo que tiene que afrontar y enfrentar el gobierno. Por ejemplo, la ex comandante general de policía, Tania Varela, que ordena disolver el grupo de investigación. Ese es un paso hacia el archivo. Ese es un paso hacia el archivo, por supuesto que sí, y es las relaciones por las cuales la policía le pide archivar el caso a la fiscalía le pide al juez y el juez no tiene que preguntar absolutamente nada sino proceder a lo que le pide el fiscal. El tema es que alguien arriba es el que estuvo atrás del archivo. Arriba me refiero a quién, o uno podría pensar en quién. Es que el tema es que solo encima de la comandante general de policía está el presidente. Y es el tema central. Yo creo que ese es el gran tema central, porque solo, es decir, la comandante, en su momento, la comandante general de policía, Tania Varela, solo tenía encima al presidente de la República. Es decir, que si es que ella decidió por su propia cuenta, o ella recibió esa orden del presidente de la República. Esa es la pregunta. Y eso por eso es que le hace tan vulnerable a este caso. Yo no creo que el caso es vulnerable por el hecho de que pueda existir una relación del narcotráfico con el señor Cabrera, ¿sí? Que es difícil, o con el presidente de la República, que es impensable. Yo no creo eso. Pero el problema pasa justamente por haber archivado la investigación. Ahora, solo una cosita antes de que prosiga, Vero. Este caso se empieza a investigar en mayo del 2021. Esto es o empezado Lazo o antes de empezar el gobierno Lazo. Y se disuelve en octubre, pocos meses de empezado el gobierno Lazo. Es decir, se investigaban hechos anteriores al inicio del gobierno del presidente Lazo, de todos modos. Anteriores y en el momento en que se ejecutaban importantes decisiones en el gobierno del presidente Lazo. Por eso es que el informe señala que el presidente de la República fue informado en julio, ¿sí?, de ese mismo año, o sea, es decir, a los 2 meses de haberse posesionado y nada sucedió. Eso consta, ¿no? Eso es lo que se ha dicho y pues fue informado por la propia general Tania Varela. Ahora, ¿por qué se le informa al presidente de la República? Se le informa al presidente de la República porque de por medio existe la posibilidad de que personas u oficiales de alto rango supuestamente involucrados dentro de todo este esquema puedan llegar a puestos claves dentro de la Policía Nacional. Y no se hace absolutamente nada. O sea, lo que de alguna manera se identificaba era la presencia del general Víctor Arauz, que ha sido parte o una parte de la trama de las escuchas telefónicas, y nosotros ya conocemos que el presidente de la República ya tenía tomada su decisión de impedir su ascenso a general inspector, a pesar de que él utilizó todas las herramientas jurídicas posibles para lograrlo, ¿no? Pero la decisión del gobierno era no ascender al general Arauz, es decir, ahí existía un conocimiento de causa y de entendimiento de lo que podía suceder. Si esto se debió al caso León de Troya, eso hay que preguntarle al entonces comandante general de policía, ¿sí? Lamentablemente el señor César Monge ya no está, sí, y también quien puede responder eso con claridad es el presidente de la República. Ahora,
Cristian, para terminar esta entrevista, porque se nos va el tiempo encima, usted menciona en un tuit que, bueno, esta investigación, ¿no?, que derivó de estas escuchas telefónicas y de estas se establecieron estos 3 árboles de relaciones. Una, la de los albaneses, otra, la de Cherres y su círculo, y otra sobre el ascenso que hablábamos del general Arauz. Esto se archivó. Pero ¿qué podemos decir de esos 3 árboles de relaciones que ha salido en este caso? Bueno, el más importante es el de Cherres y sus relaciones políticas, pues, ¿no? Entonces, el operador, a ver, Cherres es el operador político de los albaneses, ¿ya? El operador político de los albaneses es el mejor amigo del señor Danilo Carrera, ¿sí? ¿Ya? Y el señor Cherres ha tenido la posibilidad de influir en decisiones políticas. O sea, esto es gravísimo. Es gravísimo, es tan grave como el caso 8000 cuando se identificó la presencia de financiamiento del narcotráfico en la campaña del presidente Samper. Y sin embargo no lograron votarlo, ¿no? Porque de por medio hubo un juicio en el cual se identificó si es que él llegó o no llegó a conocer este caso, ¿sí? Acá no va a haber no va a haber estas posibilidades, ¿sí? Y el gobierno tampoco sabe cómo defenderse frente a esto, que no es una narrativa, sino que es una realidad. Sí, todo esto efectivamente es real. En esto la posta no ha mentido y es real. Ahora, ¿cómo se va a defender? Sí, pues yo no lo sé, porque frente a estos hechos que son ciertos y que el más grave es la relación de Cherres, operador de los albaneses, con sus relaciones con el gobierno, pues lo pone en una condición por demás frágil. Ahora, sí, el tema desde el punto de vista político pasa porque es investigado por una comisión legislativa que es totalmente deslegitimada. A ver, el hecho de que todos estos hechos sean ciertos no legitima la presencia de esta comisión en la Asamblea Nacional. Y es el gran problema que debemos de entender. Claro. Que empezó además anticipando un juicio de valor, una decisión que seguramente la van a terminar tomando en todos los días que han pedido, pero ya dijeron ellos que el presidente debe ser enjuiciado políticamente. Es el tema central, ¿sí? Porque esta gente no está trabajando seriamente y eso lo deslegitima por completo. Los hechos que son ciertos, ¿sí?, que se ajustan mucho a la realidad y que pueden variar por ciertas particularidades y detalles que no conocemos, no legitiman la presencia ni la investigación que está realizando esa comisión. Entonces vamos a volver a cometer un grave error como nación. Vamos a cometer un grave error como nación si es que por esas condiciones se enjuicia y se ordena la salida del presidente de la República. Es decir, hay que buscar la forma correcta. Y el gobierno, pues, apenas tiene un ministro de gobierno, pues, tienen que encaminar las cosas para que pues la Asamblea no vuelva a cometer los errores del pasado. Estamos a puertas de cometer los mismos errores del pasado y nosotros como ciudadanos no le podemos dar voz a este grupo de ilegítimos, ¿sí?, que intentan hacer las cosas fuera del debido proceso, en lo político, en lo judicial y en lo fáctico que significa el correcto armado de los hechos tal como sucedieron. Cristian, gracias por habernos acompañado. Tenemos que terminar, son las 9:06. Cristian Zurita, periodista de periodismo de investigación. Buen día. Un placer, muchas gracias. Gracias a Cris Zurita. Además, nos vemos mañana. Así es, hasta mañana, Milton, Cris, gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos de nuestra señal en 101.7 de FM, nuestra señal digital en radiosucesos.fm y por supuesto también gracias a quienes hacen posible este espacio, a nuestros auspiciadores.